El siguiente video lo que hace es presentar el manejo de la estructura condicional múltiple usando la estructura SI. Entonces, en una comparativa entre el algoritmo y el lenguaje de programación, que en este caso es el lenguaje C. Vamos a elaborar para este ejemplo un menú y bueno, ya se tienen aquí disponibles las estructuras generales para poder realizar. Bien, la primera etapa vamos a definir una variable de tipo carácter, es decir, de tipo letra. En este ejemplo se va a llamar OP. Para el caso del lenguaje C se va a declarar como una variable de tipo char. El mismo nombre vamos a ocupar para hacer la relación. Después, pues la idea es hacer un menú que pueda sumar, que pueda restar. Vamos a necesitar valores y para ello se declaran las variables VA, VB y res. Para manejar los datos son de tipo real. En nuestro ejemplo, también en lenguaje C, se va a declarar float este mismo nombre para las variables. Seguido a ello, empieza la estructura textual, la información, y se utiliza entonces escribir para este caso el PCInt, y para nuestro caso del lenguaje C, pues se ocupa. Se presenta el menú mostrando con qué letras, con qué caracteres se va a realizar la suma, la resta, y al final empezamos a pedir qué opción es la que se quiere. Aquí se va a leer entonces OP para nuestro ejemplo. Vamos a leer OP. Después de ello vamos a colocar una estructura de comparación. Si OP doble igual, ¿por qué? Porque es una comparativa y hay que colocar apóstrofes. ¿Esto por qué? Porque son letras. Si ocupáramos comillas, el sistema estaría interpretando cadenas en nuestro ejemplo. Entonces vamos colocando una letra S mayúscula, entonces que realice las operaciones. Así que vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a pedirle un escribir que otorgue un valor, luego leer el valor que corresponde. En este ejemplo es va, y hacemos el mismo proceso para pedir el valor de VA. Aquí ya se están entonces leyendo. Ahora hacemos la operación, respuesta es igual a la suma de los valores VA y VB, y al final pues escribir. Ahí está nuestro resultado asociado con la variable de respuesta. Tenemos res. Bien, esta estructura ahora, ¿cómo se hace en el caso del lenguaje C? Bien, para ir en igual sintonía, vamos primero, como se indica, leer OP, pero leer OP aquí vamos a indicar entre comillas el porcentaje, la letra C, porque debo indicar el tipo de entrada, que es un carácter ampersand, y la variable OP, que es quien recibirá la letra. Seguido a ello, entonces vamos a colocar un if, es la misma que el sí, if OP doble igual, y la misma idea es una letra con comillas porque no hay una palabra entonces, sino que es inmediatamente abajo. Pero algo que tenemos que recordar, y en videos pasados se presentó, es que aquí podemos notar que hay una secuencia importante de más de una instrucción. Por lo tanto, necesitamos agruparla. Y para agruparla, entonces lo que vamos a hacer es utilizar claves para agrupar la respuesta a esta opción, de que en caso de que sea la letra S. Después de esto, que estamos indicando la agrupación, colocamos un print, y de igual forma que en el anterior, colocamos que nos proporcione el valor. Seguido de ello, un scan F, y colocamos comillas, porcentaje. Aquí estamos haciendo la misma lectura. Aquí el tipo tiene que ser F, ¿por qué? Porque es un float. Seguido de esto, de un ampersand y la variable, que en este caso es VA, punto y coma, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a copiar y a pegar, y vamos a pedir el segundo valor. Pero algo importante, en PCI pues no hay problema, el escribir te va dando un nuevo enter, una nueva línea. Aquí tengo que darle esta línea a nuestra estructura. Entonces vamos a colocar para nuestro ejemplo diagonal n, valor,
porcentaje, cambiamos aquí, es VA, VB para la lectura. Hacemos la operación, en este caso 3 es igual al valor de la VA más la VB. Punto y coma es importante. En PCI no hay problema, pero aquí sí. Y al final, igual que en el otro ejemplo, en PCI hay que enviar el resultado sin olvidar que es necesario colocar la diagonal N para pedirle que vaya agregando un enter. En este caso vamos a colocar igual, R es igual y vamos a colocar porcentaje F, no olvidando que es necesario esa parte para que el sistema, cuando imprima la cadena, recordando que la cadena es lo que está entre las comillas y es el de texto en rojo, pueda sustituir ese formato que es porcentaje F por el valor que está asociado con la variable que le sigue a la coma y media. Nuestro ejemplo es 3. Bien, entonces ya estamos en igual circunstancias. Aquí le está diciendo si es la letra S, pide estos valores, haz la cuenta. Aquí también le está diciendo si es la letra S, pide esos valores, haz la cuenta. Y ahora toca turno al si no. Entonces en PCI le agrego un si no. Y si no, es volver a preguntar. Aquí va una vez más la forma escalonada. Vamos a colocar si OP es doble igual, pero ahora con la letra, nuestro ejemplo es R, si es la resta, entonces, entonces, y debajo de él, ahora sigue el proceso de la resta. Para hacerlo rápido, vamos a copiar la estructura, copiamos esta estructura, la pegamos y aquí se le cambia el signo. Estamos haciendo la calculadora de una manera rápida. Ok, hasta ahí estaríamos en esta parte. Ahora vamos a hacer en lenguaje C, como es el si no. Entonces agregamos el else, que es el si no, y algo que tenemos que nuevamente recordar es después del si no empieza una comparación, así que de igual forma vamos a agregarle una comparativa. Pero en esta comparativa tenemos que ver lo siguiente. En la comparación también se agrupa una importante cantidad de instrucciones. Que en este ejemplo vamos a hacerlo de esta forma. Y si no, ok, colocamos si o doble igual. Le vamos a colocar en este caso si es una R por lo de la resta. Y debajo de él hay que volver a agrupar todas las instrucciones que contienen al si no. Así que abro y cierro etares para que pueda yo agrupar todas esas instrucciones. Voy a hacer lo mismo, voy a copiar y pegar para facilitar la explicación. Copio, pego, cambio la operación igual y estamos en la misma condición. Si es una R, haz esto. Bueno, en el ejemplo regresamos a PCI. Bueno, entonces si es S, si es R, y si no, ok. Y si no, bueno, ahora lo que vamos a hacer es PCI, voy a abrir un espacio antes de que se cierre ese fin de sí y le voy a colocar y si no, ¿qué debe hacer si no es la R? Aquí simplemente le voy a escribir que error, selección, nuevamente, esto ya se va manejando según las necesidades. Entonces aquí le agregué después de la R, la última respuesta, un si no para indicarle, bueno, si no es la S, si no es la R, pues diré que hay un error de selección. Aquí en mi ejemplo tengo que hacer exactamente lo mismo. Bueno, si no es la S, si no es la R, aquí debajo de estas llaves que agruparon lo anterior, pues debo de colocarle un else para indicarle que voy a pedirle que escriba. Así que voy a colocar y coloco mis comillas y es el mismo texto. Es un error de selección o no se encuentra en el menú. Recordando que hay que agregarle la diagonal N, pues para que el texto esté abajo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es breve resumen rápido antes de ejecutarlo.
y ver estas diferencias importantes. Bueno, por principio mantenemos las mismas ideas, se definen como caracteres, se definen las variables como reales, se estructura un texto con el menú y la comparativa tiene exactamente la misma idea, comparas caracteres, salvo que aquí sabemos o se entiende que en este entonces se agrupa todas esas instrucciones cuando el caso es una letra S, y aquí también para agrupar todas estas instrucciones se ocupan las llaves para decirle esto es lo que va a hacer si eres una S. Y si no, el si no que lo tenemos aquí, debajo de él se le va agregando, en este caso, una condición más. Es semejante, la idea es muy semejante a PCI. Se vuelve a abrir un si, se hace la comparativa, entendiendo que también tiene un cuerpo de varias instrucciones. Este cuerpo se agrupa utilizando las llaves y finalmente en el si no, aquí este último solo es una instrucción. Aquí yo en el ejemplo no lo coloco con llaves. ¿Por qué? Porque no es necesario, recordando que las llaves se ocupan cuando necesitas mandar dos instrucciones entre dos instrucciones adelante. Con una no es necesario, como en nuestro ejemplo. ¿Okay? Bien, vamos a ejecutarlas y vamos a ver cómo se comporta. Entonces presiono mi botón para ejecutar. Una vez que haya yo presionado mi botón para ejecutar, lo que voy a ver entonces es que aparece mi ventana. En la ventana aparece el menú. Vamos a hacer al otro ejemplo, en este caso Singhai, que es el lenguaje C. Entonces vamos a presionar que lo ejecute, lo compile, no olvidando que es importante guardar aquí porque es un ejemplo, pero hay que guardar siempre con nombres diferentes. Lo compilamos, se ejecuta y nos aparece igual una ventana. Bien, trabajamos con el ejemplo. En el ejemplo vamos a colocar primero una parte básica. Voy a colocarle una R. La R es de la resta. Presiono un Enter, me pide un valor. Voy a poner 4. Da mi resultado. Debe hacer exactamente lo mismo con y la opción es una letra R, un Enter. Voy a colocar los mismos valores, un 4, un 5 y me da, y aquí bueno, nos da término. Voy a reiniciar, aquí sí en Singhai, en PCI no hay problema, en este sí hay problema, tendríamos que ejecutar nuevamente para que nos dé una ventana más con la aplicación o el programa realmente corriendo. Cargamos la ventana. Una vez cargada la ventana, ahora el mismo proceso. Aquí para el ejemplo, ¿qué es lo que haría el sistema o qué haría si yo presiono un valor que no está en el rango para que aparezca el error de selección? Voy a colocar la letra W. La W no está, no existe. Presiono un Enter, dice que un error. Voy a hacer el mismo caso, presionar la W, Enter y es la misma respuesta, no está dentro error de. Bien, espero pueda servirles el ejemplo.